Buenos días. Hoy os voy a contar cuánto cuesta la reforma integral, cuánto puede llegar a costar, qué cosas hay que valorar, qué cosas hay que tener en cuenta y que podéis hacer una estimación de lo que os puede costar una reforma en el caso de que vayáis a empezar a hacer la obra de vuestra vivienda. En cualquier caso, si tenéis cualquier duda, sabéis que nos podéis contactar a través de nuestra web emplear.es y mandarnos un correo electrónico, llamarnos por teléfono y os ayudaremos con el presupuesto de nuestra reforma. Las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar las reformas es que vamos a movernos en tres escenarios posibles. El primero de ellos es una reforma muy básica, es un lavado de cara que se dice tradicionalmente. En este escenario, lo que tenemos son actuaciones con poca intervención, sin cambio de instalaciones, con acabados, simplemente cambios de acabados. Por ejemplo, reformamos el baño, la cocina, cambiamos el suelo, cambiamos las puertas, pintamos la casa, alisamos las paredes y el papelé, cambiamos algunas cositas de electricidad, pero bueno, poca cosa. Y aquí nos estamos moviendo en precios desde 400 euros metro cuadrado, ¿vale? En función de lo que vayamos haciendo, iremos subiendo un poco ese precio y si digamos una reforma muy básica, de que solamente cambiamos un baño, una cocina y poco más, a lo mejor podríamos hasta llegar a bajar, pero por lo general no es lo habitual. Normalmente trabajamos en este tipo de obras, nos movemos en estos precios bastante sencillos y, por ejemplo, para una vivienda de 100 metros cuadrados útiles, estaríamos hablando de que nos costaría unos 40.000 euros. Estaremos hablando de una obra de cambiar el suelo, poner un suelo laminado, reformar la cocina, reformar el baño, cambiar puertas, hacer algunos retoques de electricidad, a lo mejor cambiar los mecanismos y pintar la casa. En el caso más habitual, es verdad que estos casos no son los más habituales, lo más habitual ya es que nos movamos en una reforma integral. En el caso de reforma integral o reforma en general, haya una actuación más alta, estamos hablando de una actuación en la que actuamos sobre las distribuciones, estamos actuando, en este caso hay cambio de distribución, aquí ya estamos trabajando con un proyecto de interiorismo previo, estamos planificando en el despacho un cambio de distribución, estamos viendo cómo vamos a actuar sobre toda la vivienda, tiraremos más de un tabique, haremos tabiques nuevos, la cocina cambiaremos todas las instalaciones, desde que el agua desde el contador, la electricidad, cambiaremos todo, desde la llegada desde el contador también, cambiaremos toda la parte de electricidad, cambiaremos toda la parte de instalaciones de agua, todo lo que hemos cambiado de saneamiento. En este caso actuamos sobre todas las instalaciones, se tiran tabiques, se cambian distribuciones, se cambian ventanas, generalmente se suele instalar equipos de climatización por aire, por conductos, o sea, lo que es máquina de aire acondicionado por conductos. Es una actuación en la que ya tenemos un trabajo mucho más elaborado. De hecho, hay un equipo técnico detrás que dirige la actuación. En nuestro centro de estudio tenemos un equipo de arquitectas que se encargan de diseñar la actuación y luego un equipo de jefes de obra que son los que lo ponen, los que lo ejecutan. En este caso, nos estamos moviendo en precios desde 850 euros metro cuadrado. Para una vivienda de unos 100 metros cuadrados, nuestra experiencia es que nos estamos moviendo en unos 85.000 euros. Nos podemos mover entre 80, 85.000, 90.000, 100.000, en función un poco de la actuación que se haga. Aquí pasa lo mismo. No es lo mismo una vivienda en la que al final tenemos 3 dormitorios y vamos a dejar 3 dormitorios y no tiramos los tabiques, a una vivienda en la que vamos a tirar todos los tabiques de la casa y vamos a hacer todos los tabiques nuevos. Al final el coste se incrementará. En general, en este tipo de obras y desde 850 metros cuadrados incluye todo. Incluye cambio de ventanas, incluye climatización, incluye acabados, los acabados buenos, los acabados de una gama media, pero los acabados buenos. También estamos hablando de cocina nueva, baños nuevos, con muebles, o sea, con todos los muebles de baños y demás. Todo eso se suele incluir en estos precios. El siguiente punto que tendríamos sería de reformas premium. Son reformas que las diferenciamos de las reformas integrales básicas,
en el nivel de acabados y en el nivel de detalle de la intervención. Al final, estamos hablando de una reforma en la que ya tiramos toda la tabiquería de la casa, seguramente nos metamos en temas de meter trasdosados para el aislamiento de la vivienda y sobre todo lo que es muy diferencial es el hecho de acabados en cuanto a revestimientos, en cuanto a nivel de instalaciones, en cuanto a nivel de todo el trabajo que estamos realizando, que además se suele caracterizar por ser un trabajo mucho más artesanal. Al final, aquí el interiorismo y la decoración es muy importante, es un detalle muy importante, el nivel es superior al de una reforma integral básica, y entonces aquí lo que tenemos sobre todo son esto, tenemos un alto nivel de intervención, tenemos un cambio total de distribución, tenemos acabados premium en el sentido de, por ejemplo, baldosas de alicatados de suelo a techo en baños, o sea, de los que son sin juntas, de los que son placas de gran formato, tenemos revestimientos de madera en salones, en habitaciones, cabeceros especiales hechos a medida, de sillas empotradas en pared. O sea, estamos teniendo un nivel de detalle del acabado muy alto. ¿Vale? Al final todo esto se acompaña de un estudio por parte de las interioristas para, para hacer un proyecto de interiorismo que sea acorde al tipo de obra que estamos haciendo. Y luego, pues en cuanto a instalaciones, lo que tenemos es pues, instalaciones en las que podamos tener suelos radiantes, recuperado de calor, filtrado de agua para el tema de la cal. Luego en tema de iluminación estamos trabajando con muchísimo detalle de iluminación en el sentido de tener muchísima iluminación indirecta, focos con ya con más nivel de detalle, oseados LED, iluminación LED por el suelo, iluminación que abajo empieza por el suelo, continúa por la pared y sigue por el techo, o sea, nivel de detalle en cuanto a todo el trabajo de la obra mucho más alto. Aquí es muy importante contar con las interioristas, como decía, con interioristas que nos ayuden con todo, con todo lo que es decoración y demás. Y aquí nos movemos en precios desde 1.200 euros por metro cuadrado. Al final, es un... y aquí además lo que nos pasa es que empezamos en estos precios, en 1.200 euros por metro cuadrado, y podemos subir mucho para arriba. Una vivienda de 100 metros cuadrados útiles con unos acabados premium, empezaríamos en unos 120.000 euros, pero podemos subir fácilmente a 150.000 euros o incluso más en función del tipo de acabado que queramos. Si, por ejemplo, estamos buscando mármoles de importación para el tema de cocina y queremos forrar toda la cocina con un mármol de importación para que la primera sea igual que el frente y además hacemos una mesa de comedor de mármol de importación, bueno, pues al final esto va a subir el precio. Entonces, bueno, al final hay mucho detalle, hay mucho trabajo, por ejemplo, trabajos realizados con ebanistas, trabajos realizados con maderas nobles, al final todos esos detalles van encareciendo y ya os digo que el precio empezaría en unos 1.200 euros por cuadrado y a partir de ahí iría subiendo hasta lo que quisierais. La diferencia, bueno, aquí tenemos algunos factores que afectan al coste. Bueno, yo diría que lo importante es la ubicación. Si os estáis viendo este vídeo desde, o la reforma que vais a hacer es en sitios como Madrid, Barcelona, en general en zonas tensionadas, incluso nosotros al final trabajamos en Zaragoza, en Pirineos, en Alicante, bueno, pues la zona de costa, la zona de montaña, está siendo más cara que Zaragoza. Y al final hay una diferencia a lo mejor de un 10%, un 15%, incluso más a veces. Aquí y pasa lo mismo, Madrid, Barcelona, zonas tensionadas de la costa, las islas, son sitios que bueno, por la dificultad de acceso de personal, del material, es más caro. No os puedo decir una cifra exacta porque no me conozco los precios de toda España, pero sí que se incrementa el coste en torno, pues, precios de coste, depende mucho del punto de vista que nos situemos. Otra de las cosas importantes es el estado inicial de la vivienda. Si al final tenemos una vivienda muy antigua, con problemas estructurales y demás, eso nos puede encarecer el coste. Por esto yo siempre os recomiendo que contéis con un estudio de profesionales que esté detrás, que os ayude a caracterizar bien la vivienda, incluso antes de comprarla, para evitaros imprevistos, para evitaros costes ocultos. Y esto es muy importante. Esto nos va a permitir tener un presupuesto de obra real o un presupuesto de obra que se va a encarecer
un 50% o un 30% más si no tenemos una visión real de cómo es la vivienda y de los problemas que puede tener. En cuanto a materiales, lo mismo. El material, al final, materiales de premium, nos va a encarecer el coste, claro, al final, igual para griferías, igual para los sanitarios, todas estas cosas, al final, a mejores calidades encarecen el coste de la vivienda. Es verdad que no es una cosa exagerada, pero se nota incremento. Distribución, cuantos más tabiques estemos tirando en la casa, al final si tiramos toda la casa de todos los tabiques nuevos, es mayor coste que si tiramos solamente el 50% de los tabiques y rastreamos solamente un 50% de tabiques o un 30% de tabiques. En este caso, cuanto más modifiquemos, mayor coste vamos a tener. Y lo mismo para instalaciones. A más instalaciones, más coste. Como os decía antes, si colocamos recuperador de calor, suelo radiante, descalcificación de agua, todos estos nos van a llevar un coste incrementado. Y sobre todo, una de las cosas que más coste supone al final es todos los detalles, todo el trabajo, los detalles en el sentido de trabajos, por ejemplo, realizados con ebanistas, realizar un mueble de salón a medida, realizar un mueble bueno, un revestido de un cabecero, de suelo al techo, incluso vuelto por el techo, con iluminaciones indirectas. Todo al final, todo lo que son trabajos artesanales, los trabajos que hay que hacer manualmente con profesionales muy cualificados, encarecen la obra. Y bueno, espero haberos podido ayudar con estas pequeñas pinceladas de dónde ver cuánto cuesta una reforma integral. Espero que os haya permitido haceros una idea. Y bueno, también os pido que, si os habéis quedado contentos con esto, que os suscribáis, que nos sigáis en redes sociales y bueno, cualquier duda que tengáis, de verdad, nos podéis contactar vía email, nos podéis llamar por teléfono al estudio y os ayudaremos. Muchas gracias y